Entonces, una vez más, gracias por venir esta noche. Vamos a avanzar una nueva lección. Son las 8:20. Nos demoramos un poquito en empezar. A las 9 vamos a tomar el café. Bien, vamos a repasar un poquitito y avanzar en el tema que estábamos tratando. ¿Cuál tema? Los pactos en la Biblia. Observar qué es, observar cuáles son, observar qué cosas Dios prometió. Y estos pactos que estamos considerando son promesas unilaterales de Dios. Dios le dijo a Abraham: por cuanto me obedeciste, yo haré esto, te daré esto. O sea, ya está. Dios se comprometió a hacerlo. No es: Abraham, si tu descendencia se porta bien, yo le voy a dar la tierra prometida. No, no es así, Aunque los puede disciplinar y sacar y volver a traer. Le hemos visto anoche eso. Lo mismo con David. ¿Estamos? Bien. Y vamos a ver lo que Dios le promete a los patriarcas de Israel, al pueblo judío, a David. Y en la hora más oscura de Israel vuelve a hacerle grandes promesas. El Señor va a cumplir esas promesas. El Dios de Israel juró, prometió, cumplirá, ¿verdad? Ahora, es muy importante eso en el entendimiento de las Escrituras. Muy importante, porque marca lo que Dios, cómo Dios procede y lo que Dios hará. Bueno, haría de ahí en adelante y hará desde el hoy que vivimos nosotros hacia el futuro. Juró, prometió, va a cumplir. Fíjate, estamos viendo, vamos a comprenderlo así, estamos viendo los pactos, lo que Dios prometió a Abraham, Isaac, Jacob y la descendencia. Después lo que Dios prometió al pueblo de Israel, Deuteronomio 28, ¿sí? Después lo que Dios prometió a David y lo que Dios le prometió, nuevo pacto, etc. De esa manera, con eso en mente, nosotros ingresamos al Nuevo Testamento y lo comprendemos de una manera. ¿Comprende? Ahora, una persona cualquiera de nuestro país o de nuestro barrio recibe un Nuevo Testamento y comienza a leerlo. Bueno, le sucedería como a mí me sucedió años atrás. Yo le pregunté a mi mamá: ¿tenés algo para leer? Y entre varias cosas había un Nuevo Testamento, empecé a leerlo. Me fascinó la persona del Señor Jesucristo, cómo Él enseñaba, cómo Él respondía a los fariseos y todo eso. Pero yo ingresé en Mateo, y en Mateo 1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David, hijo de Abraham. Y bueno, yo seguí leyendo, pero muy importante lo que dice, porque este es el hijo de David, este es el hijo de Abraham que vino a cumplir los pactos que Dios había prometido. O sea, es muy importante para comprender el desarrollo de los acontecimientos, el trasfondo, considerar, conocer los pactos. Bueno, gracias a Dios yo recibí al Señor. Tiempo después yo comencé a leer el Antiguo Testamento porque no lo conocía. He sido un intenso, un asiduo lector de la Biblia desde aquellos años que recibí a Cristo como mi Salvador, ya hace 40 años. Entonces fui aprendiendo de estos pactos y me fui dando cuenta cómo interpretar el Nuevo Testamento en el trasfondo de lo que anunciaban los antiguos pactos y el trasfondo del Antiguo Testamento. ¿Comprende? Bien, vamos a repasar entonces un poquito. Hemos visto pacto de Dios con Abraham. Dios lo llama y le promete grandes bendiciones. Génesis 12. Haré de ti una gran nación, reyes saldrán de ti, engrandeceré tu nombre. Eso se cumplió en forma personal. Abraham es respetado y reconocido por judíos, árabes y gentiles y cristianos, y así será por siempre, como un hombre de fe. Haré de ti una nación grande, en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Recuerda eso? Bien, esas promesas Dios se las reitera y ratifica. ¿A quién? A su hijo Isaac. Y también a su nieto
Jacob. Cuando Jacob se va de la tierra prometida, Dios le dice: en ti serán benditas las familias de la tierra, te traeré a este mismo lugar. 20 años después vuelve con la familia, lucha con el ángel reingresando a la tierra prometida, forcejea pidiéndole la bendición. El Señor le da la bendición y le cambia el nombre. De Jacob llega a ser Israel. De él vienen las 12 tribus de Israel, el pueblo de Israel. Bueno, dijimos, fue a Egipto el pueblo de Israel, pasaron 400 años, lo sacó Dios de Egipto, mano poderosa y liderazgo de Moisés. Salieron de Egipto, fueron al desierto, fracasaron allí, anduvieron dando vueltas 40 años, entraron a la tierra prometida por Josué. Antes de entrar, Deuteronomio 28, 29 y 30. ¿Se acuerdan que leímos un poco? Yo les dije que era el monumento a la profecía hebrea, Deuteronomio 28, 29 y 30. Dios les dice: van a entrar a la tierra que les prometí. Ahora, pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Si obedeces, tendrás bendición. Si desobedeces, tendrás disciplina, de a poquito, de a una. Y si agravas tu pecado, te llevaré cautivo, pero te voy a volver a traer. Y de nuevo, serás bendición, tendrás bendición, pero si te empecinas en pecar, tendrás disciplina. Y si se agrava tu pecado, te desparramaré por el mundo entero. Y dice Deuteronomio 30, pero cuando te arrepientas, desde el más remoto lugar donde estés, Jehová te traerá a la tierra que le prometió a tus padres, y te bendecirá y hará de ti una gran nación. Pacto deuteronómico. ¿Lo recuerdan? Bien, avanzó el tiempo y llegamos a segundo libro de Samuel, capítulo 5. El rey David había reinado 7 años en Hebrón sobre Judá. Los ancianos de las demás tribus vienen y le dicen: David, te admiramos, tú eres nuestra carne y nuestros huesos, lidéranos, queremos que reine sobre todas las tribus de Israel. Lo ungen de nuevo por rey de las 12 tribus de Israel, acepta y marcha unos 60 kilómetros hacia el norte, y va subiendo un poco allá hacia Jerusalén. Captura la fortaleza de los jebuseos, la fortaleza de Sión, y le pone su nombre, la ciudad de David. Desde entonces Jerusalén es la capital del pueblo judío. ¿De acuerdo? Segundo Samuel 5, segundo libro de Samuel, capítulo 7, él ya ha conquistado Jerusalén, se ha establecido, ha hecho el palacio, todo eso engrandeció. Él se siente bien, se siente respaldado por Dios, es un rey joven y da gracias a Dios, y de pronto dice: pero ¿cómo? Yo, dice, habito en palacio de cedro y el arca de Dios entre cortinas. Si él tenía en la ciudad de David armado ahí el tabernáculo, había hecho traer el arca. ¿Se dan cuenta? Bien, entonces dice: le haré casa a Dios. Dios le manda a decir por su profeta: no, David, un hijo tuyo va a edificar el templo, la casa, porque tú has sido un hombre de derramamiento de sangre. Sí, David llevó adelante el proyecto, juntó los materiales, oró, lo preparó, extraordinario los últimos años de David, fueron los más lindos, creo. Ahora dice Dios: ¿tú me harías casa a mí? Yo te voy a hacer casa a ti. Y no habla de casa de material, sino que hablaba de que le iba a cuidar su casa, su dinastía, su linaje, es decir, sus hijos, sus nietos y tantos tataranietos. Y le promete: de tu descendencia yo levantaré aquel que será rey justo sobre Jerusalén, Israel y las naciones. Se admira David, se admira. Termina sus días dándole gracias a Dios, lo leemos en segundo libro de
Samuel capítulo 23, él dice, me habló la roca, sobre mí vino el Espíritu de Dios, me habló la roca, me dijo, habrá un justo que gobierne entre las naciones y él será magnífico. De la dinastía de David, de la descendencia de David. Y David dice, no es así mi casa, Señor, hemos fallado, pero tú has hecho conmigo pacto perpetuo y lo vas a hacer. Bien, desde entonces se habla de pacto davídico y desde entonces se dice que los profetas dijeron que vendría el Mesías, hijo de Abraham e hijo de David, el hijo de David. Isaías 7, 13 y 14, ¿recuerdan? Una doncella, una virgen, concebirá en la casa de David y dará a luz un varón, ese será Emmanuel, Dios con nosotros, la casa de David. Isaías 9, vendría ese varón de la casa de David a llenar de alegría y luz la oscura Galilea. Magnífico. Isaías 9 del 1 al 6 y versículo 7 dice, después reinará en Sión desde entonces y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará eso. Y hay muchas otras profecías más que dicen que el hijo de David reinará en Sión. Es el Mashiach, el Mesías, de la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, Judá, y en la tribu de Judá, la familia de David. Allí vendría el Mesías. Y hay muchas profecías al respecto de su reino y de su venida, de sus venidas. Miqueas, gran libro. Isaías, qué grandioso. Zacarías, los demás profetas también, anunciando la venida del Mesías. Bueno, los años pasaron. Después de David reinó Salomón. Tuvo un comienzo brillante, varios años brillantes, edificó el templo, un templo maravilloso, agrandó allí su palacio, le hizo un palacio a su esposa, magnífico. Después declinó cometiendo serios errores el rey Salomón. Cuando él muere, reina su hijo, se divide el reino, reino del norte, reino del sur. Avanzan los años, los reyes son más malos que buenos, ¿tá? Algunos pocos fueron buenos y ese es el tiempo donde Dios levanta la mayoría de los profetas. Hasta el último rey bueno en la dinastía de David fue Josías. Josías fue una joyita, pero sus hijos y sus nietos fueron un desastre total y llevaron al pecado a la nación y a la destrucción. Dios trajo a los babilonios para que destruyeran, mataran y quemaran todo. Antes, por la buena mano de Dios, los babilonios tuvieron la política de invadir y llevarse a los mejores príncipes a estudiar allá en la corte para enriquecer su gobierno. Nabucodonosor fue un político muy interesante, muy inteligente, fue un rey magnífico. De esa manera, muchos judíos ya estuvieron al lado de un monarca grandioso en el mundo. Daniel estuvo al lado de Nabucodonosor y la historia de los judíos continuó allá. En aquellos tiempos los judíos tuvieron dos profetas que predicaron allá en Babilonia. ¿Cuáles fueron los dos profetas que predicaron en Babilonia? Correcto. Daniel en la corte de Nabucodonosor y Ezequiel entre el pueblo. Pero llegó el tiempo de regresar. Daniel influenció al más grande de los reyes persas, Ciro, le mostró que la profecía judía, la profecía hebrea, lo nombraba él por nombre y anticipaba que él iba a permitir a los judíos regresar. Ese hombre quedó admirado, permitió a los judíos, no solo permitió regresar, hizo un llamado para levantar fondos y recursos para que todos los judíos le apoyaran y él mismo apoyó a los judíos para regresar. Regresaron con Zorobabel, un gran grupo, aunque la mayoría se quedó allá, y reconstruyeron parte de la ciudad y el templo. Después
vino Nehemías, reconstruyó la ciudad, y en esos días Dios levantó 3 profetas más. A ver, profetas, Ageo, Zacarías, Malaquías. Bien, los años pasaron y nos vamos encaminando en la historia. ¿Me siguen? Bien. Quiero volver a los días, porque no debería haberme pasado tanto, me pasé. Quiero volver a esos días que les dije, los días del desastre, los días en que Josías fue una joya, pero sus hijos y sus nietos fueron un desastre. Y llegó el tiempo más feo de la nación de Israel. En esos días llamaba al arrepentimiento en Jerusalén el profeta Jeremías, un hombre de un carácter muy firme que sufrió muchísimo, y llamaba al arrepentimiento a los reyes, y llamaba, porque hubo varios, ya le digo, hijos y nietos, y llamaba al arrepentimiento al sumo sacerdote y a los colaboradores sacerdotes y a los consejeros del rey, y lo azotaron y lo metieron en una cisterna, y fue una molestia para ellos. Jeremías, no quisieron escucharle y llegó el fin. Ahora bien, en la hora más oscura de aquellos días, Dios, en su infinita gracia y su buena voluntad, les prometió a los judíos que iba a hacer con ellos nuevo pacto. Y ese iba a ser eficaz, pese al pecado de ellos. Miren lo que es Dios, la bondad de Dios, la firmeza de Dios cuando promete algo. Se lo prometió a los patriarcas. En la hora más oscura que se empecinaron en pecar estos individuos de Jerusalén, Dios no dijo, bueno, basta, termino con ustedes y me busco otro pueblo, hago otro pueblo. No. Dios hizo nuevo pacto con ellos, o mejor dicho, anunció que haría con ellos un nuevo pacto. Y ahí avanzamos. Tenemos media hora. Por favor, Jeremías capítulo 31. Aquellos fueron los días. Jeremías 31, y vamos a recordar el lema de este curso. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo lees? Bueno, entonces vamos a leer. Y no voy a correr tanto. Quiero leer Jeremías 31, versículo 31 al 40. Y yo quiero que ustedes lean pensando y pensando. Miren, Jeremías 31 es un capítulo clave y genial, extraordinario. Jeremías 31 anuncia Jeremías que Nabucodonosor va a venir, romper todo, matar y los va a llevar, pero que Dios los va a volver a traer, los va a volver a traer. Es el capítulo que usa, hay un texto allí que usa Mateo, que dice, voz fue oída en Ramá, Raquel llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. En primera instancia ese versículo tiene que ver con que Nabucodonosor vendría y haría su cuartel, su morada, sus capitanes, todo ahí en Ramá. Ramá quedaba y queda a unos 3-4 kilómetros al norte de Jerusalén, nada más. Y toda esa zona iba a ser devastada por ellos. Raquel está sepultada en las afueras de Belén, hasta el día de hoy está su tumba ahí. Iba a llorar sus hijos ante tremendo devastación. Era simbólico, ¿no? Vuelvo a decir, Raquel hacía siglos estaba sepultada ahí, estaba su tumba allí, está su tumba allí hasta el día de hoy. Y después Mateo va a usar esa misma profecía para un segundo cumplimiento. Raquel llora a sus hijos y no quiso ser consolada, y lo aplica a los días en que Herodes el tetrarca persiguió a los judíos, la pasaron muy bien y muy mal, y terminó mandando a matar todos los niños de Belén de 2 años para abajo, en los días que nació el Mesías. Entonces, usted lee Jeremías 31 y hay que ubicarse en el tiempo, pero es un capítulo sensacional. Y varias veces dice, volverán, los voy a volver a traer, volverán. Bien, ahora sí, leemos Jeremías 31.
Y dice así: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Leíste? ¿Qué dice la Escritura? Diría el Señor. ¿Cómo lees? ¿Qué dice? He aquí que vienen días, próximamente dice, que haré nuevo pacto. Porque ellos fallaron con el primero. Haré nuevo pacto. ¿Y con quién? Para no errarle, ¿lo leemos de nuevo? No errarle en la interpretación bíblica, a eso me refiero. Este curso es de interpretación bíblica, ¿verdad? Bueno, para no errarle dice: haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Las tribus del norte y las tribus del sur. Les cuento, las tribus del norte, cuando los asirios avanzaron, muchos de las tribus del norte se refugiaron en la tribu del sur, Judá. De modo que en Judea están concentradas, digamos así, todas las tribus de Israel al tiempo de Jeremías. Bien, versículo 32. Nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré, esto es algo que va a hacer Él, Dios. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Mire, en la hora más oscura, en los días de Jeremías, Jeremías anunciaba juicio y devastación y que viene Nabucodonosor y va a destruir, matar, quemar. Es el mismo profeta que tiene una palabra de esperanza, porque Dios es bueno para con ellos, es fiel. Y dice: he aquí que vienen días, haré nuevo pacto. Fallaron con el primero. Y ese nuevo pacto será con la casa de Israel, con la casa de Judá. Y ese nuevo pacto, dice, los hará una nueva persona. Haré de ustedes una nueva persona, dice. Mire cómo dice: daré mi ley en su mente y en su corazón. Ah, mire. No habrá necesidad de que nadie enseñe al prójimo. Todos en aquel tiempo conocerán a Jehová. Mire, y dice: perdonaré los pecados y no me acordaré más de sus pecados. Mire, ¿sabe? Usted debe saber, cada año los judíos hacían, y hoy hacen diferente, pero hacían el Yom Kippur, el día del perdón, por la ley de Moisés, el día del perdón, el día de la expiación. Ahí ayunaban, se pedían perdón mutuamente y esperaban que Dios les perdonara el pecado, los pecados del año, los que no pudieron confesar, los que fueron involuntarios, los que fueron... Entonces, año tras año les perdonaban el día del perdón sus pecados. Y aquí anuncia Jeremías que de una con el nuevo pacto les iba a perdonar sus pecados y no se iba a acordar más de sus pecados. Tremendo. Pueblo rebelde que estaba en rebeldía contra Dios, Dios no los desecha, sino que promete hacer con ellos nuevo pacto. Y mire, por favor, para que no te quepa duda, porque por ahí andan teólogos diciendo que Dios desechó a los judíos, o ya no tiene más nada con los judíos, o cosas por el estilo. Pero vamos a leer las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras? Mire la palabra de Dios. Jeremías 31:35, sigue ahí. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche,
que parte el mar y braman sus ondas, Jehová de los ejércitos es su nombre. Así dice, 2 puntos, mire, con atención. Si faltaran estas leyes delante de mí, ¿cuáles leyes? Las leyes del sol, como dice, para la luz del día, las leyes de la luna y las leyes de las estrellas. El sol, nosotros giramos alrededor, la tierra gira alrededor del sol en un año completo. La luna les marca de manera exacta a los judíos el mes, porque el calendario judío tiene año solar, mes lunar. Todo es un coordinado circuito, y las velocidades de la Tierra, la Luna y alrededor del Sol son leyes que puso Dios. Y eso se sostiene de manera exacta hasta el día de hoy. Entonces Dios dice, 35, sí, si faltaran las leyes, 36, si faltaran estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también, cosa que todavía no ha hecho la ciencia, hermano, todavía no lo hizo. La ciencia, cómo aumentó la ciencia, ¿verdad? Pero no pueden medir allá arriba la extensión del universo, no se puede medir. Y tampoco la ciencia ha podido meterse o explorar el centro de la Tierra. Cuando le dicen que el centro de la Tierra es así y asá, es especulación. Dice, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la Tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Mire, si faltaran las leyes, la trayectoria del sol, de la tierra y la luna alrededor del sol, si faltaran las leyes, el ángulo, la órbita, los días exactos, si faltaran, yo desecharía a Israel, dice Dios. Si se pudiese medir el cielo y la profundidad de la tierra, se podría, entonces Israel dejaría de ser nación delante de mí, dice Dios. Mire, versículo 38, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová, la ciudad de Jerusalén, desde la torre de Ananael hasta la puerta del ángulo, y saldrá más allá del cordel de la medida delante de él sobre el collado de Gareb, y rodeará a Goa, todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza y toda la llanura hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos del oriente, será santo a Jehová, no será arrancada ni destruida más para siempre. ¡Qué pacto! ¡Qué promesas! Y qué fidelidad la de Dios. Está diciendo, miren las leyes del sol, la luna, la tierra y las estrellas. Si faltasen esas leyes, faltaría Israel. Miren, no se puede medir la profundidad de los cielos y ver qué hay en el fondo de la tierra, ahí en el núcleo de la tierra. Dice, así es mi fidelidad para con Israel. Nunca, lo leyó clarito, ¿no? Nunca van a dejar de ser nación delante de mí, dice Jehová. Y voy a hacer nuevo pacto con ellos. Le voy a dar nuevamente nuevo corazón, le voy a perdonar sus pecados y nunca más me voy a acordar de sus pecados. A esto le llamamos nuevo pacto, por las palabras de Jeremías. Pero hay más palabras de Jeremías. Dé vueltita la hoja. Le digo, en casa lea Jeremías capítulo 30, 31, 32, 33. Es magnífico lo que Dios le promete a los judíos en la hora o en una de sus horas más oscuras de la historia. Mire Jeremías 33. Jeremías 33 desde el versículo 24. Mire. No... A ver, 33, desde el versículo 14, me equivoqué. Jeremías 33, 14. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaría la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo
haré brotar a David un renuevo de justicia. Ese retoño hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, Jerusalén se habitará segura y se llamará su nombre Jehová, justicia nuestra. Mirá, es parte del nuevo pacto. Dios hará brotar un retoño del linaje de David. Escuchá, porque Jeremías estaba anunciando juicio. Después de los últimos nietos ahí de Josías, no hubo más rey en Jerusalén. Hubo muchachos insignes, gobernadores como Zorobabel, Nehemías, pero bajo el poder, ellos no fueron reyes, estuvieron bajo el poder de Persia y después bajo Roma, nunca volvieron a tener rey. Pero aquí dice Jeremías, en aquellos días, cuando haga nuevo pacto, haré brotar un retoño del tronco de Isaí, el tronco cortado, un retoño de la casa de David. Ese será el Mesías. Él reinará con justicia y su nombre Yahvé Tzidkenu, Jehová, justicia nuestra. Y sigo la lectura, versículo 17, porque así ha dicho Jehová: no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Claro que sí, Dios cumplió, Dios va a cumplir. Mire, pero hoy en día, ¿dónde está? Porque no está. Bueno, fueron disciplinados a causa de su pecado, el pecado de haber rechazado al Mesías. Desde ya se lo adelanto. Pero Dios fue fiel a David, ¿eh? ¿Y cómo si hoy en día ni saben la descendencia? No te preocupes. El descendiente de David fue elevado desde el Monte de los Olivos, está a la derecha del Padre y un día volverá. Ahí será el retoño de la casa de David. Mira, versículo 18. Ni a los sacerdotes y levitas faltará varón delante de mí que ofrezca holocausto y encienda ofrenda y que haga sacrificio todos los días. 19. Mira esto. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová, si pudieses invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya ni día ni noche a su tiempo, podrán también invalidar mi pacto con mi siervo David. O sea, es imposible que yo invalide mi pacto con David, está diciendo Dios. Está clarito, ¿no? ¿Cómo lees? Mi pacto con David, mi siervo, para que deje de tener hijo que se siente sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Yo no voy a fallar, dice Dios. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. 23. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: ¿no has echado de ver lo que habla este pueblo? Diciendo: dos familias que Jehová escogiere ha desechado, y han tenido en poco a mi pueblo hasta no tenerlo más por nación. Y dice: así ha dicho Jehová. 25. Si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y de la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, Isaac y de Jacob. Porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Rotundo. Dios promete, ratifica, asegura, jura que no le va a faltar la descendencia a Abraham, Isaac, Jacob, y que no va a faltarle rey a David que se siente en su trono para siempre. Nuevo pacto, nuevo pacto. También escribió acerca de eso en aquellos días también Ezequiel. Avance, por favor. Ezequiel es el libro siguiente. Mire, por favor, Ezequiel 36. Allá en la Babilonia, usted puede leer todo el capítulo 36. Es magnífico. También él está anunciando, Dios está anunciando por medio de él, un nuevo pacto. Ezequiel 36. Desde 24, vamos a leer. 36, 24. Dice:
yo los tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Mirá, dice, yo los traeré a vuestro país, la tierra que le dio a Abraham. Bueno, versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Está hablando de regeneración, corazón nuevo, mente nueva, espíritu nuevo, espíritu humano, espíritu con E chiquita. Dice, pondré dentro, versículo 26, corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y, versículo 27, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahí sí, es el espíritu de Dios. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Entonces habitaréis en la tierra que di a vuestros patriarcas, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, y os guardaré de todas vuestras inmundicias. Llamaré al trigo, lo multiplicaré, no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más recibas oprobio de hambre entre las naciones. Os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, pueblo de Israel, casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. 33. El día que os limpie de vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas sean edificadas. La tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, versículo 35, mirá, esto es futuro todavía, hermano. Dirán, esta tierra que había sido asolada ha venido a ser como el huerto del Edén. Mirá lo que anuncia la palabra profética. La tierra de Israel prometida a Abraham un día va a ser tan hermosa, tan fructífera, será como el huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado, planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Mirá, así ha dicho Jehová el Señor. Aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Jehová. Miren, un versículo más en capítulo 37. Vuelve a repetir un concepto. 37, 14. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra. Sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Mire qué promesa, hermano, pero está muy clarito que es para Israel y para Judá. En los días más feos de ellos, en una época, en uno de los días más feos, más pecaminosos y que sufrieron las consecuencias, los días de Jeremías y Ezequiel, que los llevaron cautivos a Egipto, que tuvieron hambre, asedio, matanza, dolor, tristeza y cautiverio los sobrevivientes. En esos días Dios dice, nunca dejarán de ser mi pueblo. Se lo prometía a Abraham y a Isaac y Jacob, los patriarcas. Es más, dice, he aquí que vienen días que haré nuevo pacto.
Le daré nueva mente, nuevo corazón, nuevo espíritu, con letra E chiquita, nuevo espíritu. Serán nuevas personas, no tendrán de necesidad de enseñarle al prójimo, cree en el Señor, pues todos van a ser creyentes. Pondré en ellos el Espíritu de Dios, mi Espíritu, dice Dios. Y ahí es el Espíritu Santo. Además los haré habitar en la tierra, reedificarán las ciudades, la tierra prometida será un Edén. Y además habrá un despertar en la agricultura extraordinario. Dios dice, tendrán abundancia. Y les digo, podemos leer un montón de varios pasajes más. Joel, ellos recibirán el Espíritu Santo. Aquel campesino Amós termina su libro diciendo que habrá un progreso y un despertar agropecuario extraordinario en aquellos días. Bueno, los judíos hoy son expertos en agricultura. Imagínense en aquel día cuando Dios cumpla todo esto. Será magnífico. Y la mayor bendición es que vendrá a ellos aquel retoño de la casa de David, Jehová, justicia nuestra. ¿Se da cuenta? Estos son los pactos de Dios. 5 o 4 minutitos más para introducirnos en la historia del Nuevo Testamento. Dios entonces, pacto con Abraham, Isaac, Jacob, les daré la tierra. A Abraham le dijo, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates, un montón de territorio que nunca tuvieron los judíos. Cerca estuvieron con David y Salomón, pero nunca lo tuvieron. Hoy en día, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates, son un montón de naciones, además de la pequeñita Israel en el medio. Parte de Egipto, la franja de Gaza, parte de Arabia Saudita, todo Israel, el Líbano, Siria, Jordania y parte de Irak, es todo eso. Ellos van a recibir esa tierra por herencia cuando venga el retoño de la casa de David. Ahora no, es una nación pequeñita. ¿Vamos? Mire las promesas de Dios. Pacto con Abraham, pacto con los patriarcas, pacto con Deuteronómico, con el pueblo. Cuando se arrepientan los voy a volver a traer a su país, a su tierra. Pacto con David, de tu descendencia David se va a levantar aquel rey magnífico. No es así mi casa, Señor, pero te creo, le creo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Y ahora pacto nuevo pacto anuncia Dios. Y la eficacia de ese pacto en vidas será extraordinaria. Bien, 2 minutitos. Volvieron de Babilonia. Reconstruyeron con Zorobabel parte de la ciudad y el templo. Vino después Nehemías. Reconstruyeron con Nehemías los muros. Nehemías gobernó muy bien la ciudad. Vino Esdras, gran siervo de Dios, y reconstruyeron la vida social y la vida espiritual de Israel con un equipo de hombres preparados que leían la Escritura a la nueva generación de judíos en Jerusalén y estaban preparados para explicar, leer y ponerle el sentido, dice. Claro, porque vinieron de allá hablando arameo y ahora ellos están reaprendiendo el hebreo y cómo se vocaliza y qué sentido tiene. Instalan de nuevo en el Estado de Israel el idioma hebreo, el idioma de las Escrituras. Después vienen los días de, Zacarías, Malaquías, pasan por ese largo periodo que tiene tanta historia, que nosotros llamamos intertestamentario, ¿no? Desde Malaquías hasta que comienza, los evangelios o es anunciado el nacimiento del Mesías. Entonces, entramos ahí en ese Israel en su tierra y entramos a Mateo 1.1. ¿Qué dice Mateo 1.1? ¿Alguien lo puede leer o recordar de memoria? Mateo 1.1, sí. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahora con esto en mente, tengo que volver a leer Mateo. ¿Qué dice Mateo? ¿Cómo lees? Porque al decir que viene el hijo de Abraham y el hijo de David, yo la primera vez que leí el Nuevo Testamento no me habré dado cuenta.
pero ahora me informaron y ahora entiendo mejor. Yo me tengo que ubicar en ese trasfondo, con todas las promesas y los pactos que Dios hizo, me tengo que ubicar en ese trasfondo para comprender el desarrollo del libro de Mateo. ¿Comprende? Él nace en Belén de Judea, como Miqueas 5 lo dijo. Él va a vivir, lo llevan a vivir y crecer en Nazaret para que sea llamado el Nazareno, el retoño de la casa de David. Se bautiza en el Jordán y comienza a predicar. Él es el hijo de David que trae la alegría a la Galilea. En ese entorno tengo que entenderlo. Él comienza a predicar. Bueno, Juan el Bautista comienza a predicar, él después sigue. El Señor Jesucristo anuncia: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, para recibir ¿al quién? Al Rey. Viene a la Galilea, de acuerdo a Isaías 9, del 1 al 6. Se ha acercado el reino, no va a ser rey en la Galilea. Isaías 9, 7 va a ser rey en Jerusalén. ¿Comprende? Reino de los cielos, el reino prometido a Abraham. La justicia de los cielos ubicada en la tierra, con capital y trono en Jerusalén, porque Él es hijo de David. De esa manera interpretamos. ¿Se da cuenta? Ahora bien, ese rey y ese reino fue rechazado por los judíos. Tanto las autoridades de la Galilea como las autoridades de Jerusalén, en vez de reconocer oficialmente al Mesías de Israel, lo rechazaron. Caifás fue el factor determinante. Caifás fue el que llevó a la crucifixión al Señor Jesucristo, el Sanedrín y todas las autoridades ahí. Era toda una mafia y ese hombre fue muy malvado. Bueno, rechazaron al Mesías. Rechazaron al Mesías. Pero ojo, Dios no va a desechar a los judíos. Mientras usted vea la luna y el sol y la tierra, y mientras Dios todavía va a ser fiel a las promesas a los judíos. Si no es esta generación, es la otra, pero llegará la generación que se arrepentirán, pasarán por un momento muy difícil, el Mesías regresará y ellos tendrán estas bendiciones. Desde ese trasfondo tenemos que interpretar el Nuevo Testamento. Y a los judíos haber rechazado al Mesías, no era el momento de reinar en Jerusalén. El Mesías fue crucificado, sepultado, resucitó. A los 40 días fue elevado al Monte de los Olivos, hacia el cielo, regresará pronto para reinar. Sin desamparar a los judíos, porque todavía los cuida como pueblo terrenal. En paralelo, Dios empezó entonces a formar un nuevo pueblo, su iglesia, lo dijo en Mateo 16. Entonces, desde ese trasfondo y momento, tenemos que abordar la temática del Nuevo Testamento. Para comprenderlo bien, entender lo que leemos. ¿De acuerdo? Oremos. Hacemos la pausa. El café está calentando la estufa, Hacemos la pausa. Seguimos explicando el Nuevo Testamento a la luz del trasfondo del Antiguo Testamento y del pueblo de Israel, e incluso la formación de la iglesia. Seguimos en la próxima hora. Oremos. Gracias, Dios, porque tú eres el gran Dios que juró promesas y bendiciones a los patriarcas, a la nación de Israel, al rey David y su casa. Tu gracia y poder es extraordinario, Señor, y tu fidelidad nos asombra. Prometiste, juraste, ratificaste, y por siglos has cumplido, y sabemos que cumplirás lo que falta. Entonces, ayúdanos a comprender bien el desarrollo de la Escritura, Señor, con tus pactos, las profecías, el presente y el futuro, a la luz del a la luz del Nuevo Testamento, pero en el trasfondo del Antiguo Testamento y tus promesas. Nos admira, Señor, tu fidelidad. Gracias, a ti sea la gloria. Ilumínanos en la siguiente hora para seguir adelante con este estudio, para comprender mejor las Escrituras. Oramos agradecidos en nombre de Cristo. Amén.